Los fiscales estallan en contra del gobierno y de Pedro Sánchez y lanzan un comunicado de final de año que, lejos de desear un agradable 2025, parece prenderle fuego al poder ejecutivo. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar este comunicado, el último análisis psicológico. Tú me dirás, ¿qué análisis psicológico se puede hacer de un comunicado por escrito? Desde luego, lo no verbal no se podrá analizar, pero se puede analizar entre líneas lo que dice tanto explícitamente como implícitamente. Y cuando digo entre líneas me refiero a la parte implícita de este mensaje, aunque te adelanto que es bastante explícito. Venga, vamos con el vídeo. Así es, desayunaba esta mañana con esta portada de ABC. Los fiscales se plantan ante el acoso de Sánchez a su independencia. La Asociación de Fiscales denuncia el silencio de García Ortiz tras referirse el presidente a él como su fiscal general del Estado. Su fiscal general del Estado. Porque no hay que olvidar que el fiscal general del Estado se ha comportado en especial modo con los casos de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez como una defensa más. Increíble esto. Los fiscales lo que tienen que hacer es perseguir el delito. Y sin embargo, parece que actuaron en esos casos con un sesgo defensivo en lugar de un sesgo acusador. ¿Qué sesgo no deberían tener? Vamos a seguir leyendo la segunda columna. La APIF lamenta que estas declaraciones manchan la carrera de forma que es muy difícil quitar el estigma. Y tercera columna, Cristina Dexeus, presidente de la asociación mayoritaria, concibe la Fiscalía como parte del gobierno. Concibe la Fiscalía como parte del gobierno, es decir, como un ministerio más. Tremendo, pero vamos a leer el comunicado, porque bueno, los periodistas ya sabes lo que hacen, y es, sobre todo aquellos que reciben dinero del Estado, tergiversarlo todo en función de los intereses de los que más dinero reciben, a veces del Estado y a veces de otros poderes. No podemos olvidar eso y no podemos obviarlo, incluso con aquellas cabeceras que, si bien no defienden al gobierno, suelen tener un sesgo muy orientado a determinados partidos. Asociación de Fiscales, ADF, ¿vale? Que es la Asociación Mayoritaria de Fiscales. Y aquí no estamos hablando de asociaciones como hacen los sectarios del PSOE, que tratan de crear siempre organizaciones progresistas. Existe una organización progresista de jueces, es decir, de jueces progresistas, de jueces que utilizan un sesgo de izquierdas político, ideológico en sus sentencias. Esto es tremendo, es que no deberían existir este tipo de asociaciones. Pero aquí estamos hablando de una asociación de fiscales, sin más. No estamos hablando de una asociación con orientación opuesta a la ideología del gobierno. Importante este aspecto. El fiscal general del Estado no forma parte del gobierno. Es decir, ya el titular es demoledor, dando a entender que la Asociación de Fiscales considera que tal como está actuando la Fiscalía, está actuando como un órgano más del gobierno, cuando debería ser un órgano independiente. Vamos a leer cuál es el argumento que dan. Son 4 párrafos y no tienen desperdicios. Y luego vamos a leer también la parte final, que la fecha en la que mandan este mensaje, como que no querían dejar este deber sin hacer antes de final de año. Eso es importante también. Vamos a leerlo. El 20 de diciembre de 2024, el presidente del gobierno expresó en una declaración institucional la confianza del gobierno de España en su tendría que haberlo puesto en mayúscula, su fiscal general del Estado. Destacamos el posesivo, su. Nuevamente, para el presidente del gobierno, el Ministerio Fiscal no es una institución autónoma, de raíz constitucional y ajena al partidismo político, sino que coloca al fiscal general del Estado dentro del propio gobierno de la nación. Repito, Pedro Sánchez lo considera como un ministro más, un ministro persecutor, es decir, el organismo, básicamente, que trata de perseguir todo aquello que puede mermar los intereses del gobierno. Es brutal esto, brutal. Destacamos el posesivo, su fiscal general del Estado. ¿Hacia dónde va España? Es decir, este es un Tarek William Saab,
ese fiscal que tiene Maduro, que hace los intereses del régimen. Es el mismo esquema y está siguiendo el sanchismo, el mismo esquema del chavismo. Poseer, tomar posesión de las instituciones independientes para hacerlas propias y perseguir sus fines. Y conforme más pasa el tiempo, y eso es lo importante, porque la gente se cree que Pedro Sánchez, bueno, en cuestión de tiempo que se irá, el mismo frijol, ¿vale? Que piensa lo mismo, que está sentado al lado del río pensando que le llegará en algún momento el cadáver de Pedro Sánchez, el cadáver político, y que él podrá postularse para ser presidente del gobierno. Craso error. Porque conforme pasa el tiempo, no es que Pedro Sánchez tenga más posibilidades de dimitir o ser cesado, no. O ser imputado, procesado, etcétera, etcétera. Y condenado, no. Cuanto más pasa el tiempo, más Pedro Sánchez puede colonizar institución y consolidar su permanencia. Y esto es lo que no entiende la gente. Vamos a seguir leyendo. Los españoles, entendido como todos los españoles, no solo los fiscales, sufrimos, primera persona plural, un ambiente de polarización política condicionado además por la existencia de un procedimiento penal que afecta al propio fiscal general del Estado. Esto ya lo he comentado en otros vídeos. Es una anomalía democrática que el fiscal general del Estado tenga que ser juzgado, eventualmente, de momento investigado, estando inactivo, porque el mismo fiscal que va a participar en este caso es un subordinado suyo y por tanto está condicionado en su labor por las posibles represalias que podría sufrir en la eventualidad de actuar en contra de su jefe. Hay un conflicto de intereses que es realmente anómalo y que desde luego no hace pensar que se pueda respetar la autonomía de ese fiscal y la independencia de ese fiscal a la hora de actuar. Va a actuar, desde luego, con cierta coacción, con cierta condición, con cierto condicionamiento por tener que estar investigando, supervisando la investigación de su propio jefe. Es decir, podría recibir, incluso paradójicamente, órdenes por parte de su propio jefe de anular o posicionarse en contra de la investigación y de ciertos datos de la investigación que involucran a su propio jefe. Es decir, que el investigado estaría mandándole al fiscal sobre cómo actuar de cara a la causa que ve involucrado al mismo fiscal investigado. Dime tú si esto es normal. Vamos a seguir leyendo. Sin duda, en cualquier otro momento, con cualquier otro interviniente, las palabras de un presidente patrimonializando, brutal este término, patrimonializando al fiscal general del Estado, es decir, haciéndolo propio, asimilándolo a su patrimonio. Es como si yo viera un Ferrari en la calle y dije, me lo voy a patrimonializar, es decir, voy a tomar posesión de él, ¿no? Es un robo, es un uso fraudulento, partidista de las instituciones por parte del presidente del gobierno, o al menos podría ser entendido como tal, Vamos a dar el beneficio de la duda. Bien, seguimos leyendo. Las palabras de un presidente patrimonializando al fiscal general habrían tenido una respuesta contundente de la propia Fiscalía General del Estado expresando su rechazo a tal intromisión, haciendo didáctica, explicando el papel constitucional de la institución. Es decir, que esas palabras del presidente del gobierno tendrían que haber tenido réplica por parte del fiscal general del Estado diciendo, señor presidente del gobierno, yo no dependo de nadie y menos de usted, yo soy independiente, cosa que no ocurrió. Y de no ocurrir, eso delata la connivencia, la complicidad del fiscal general del Estado con respecto al presidente del gobierno, cuyo entorno personal también está siendo investigado. Es que no queremos verlo, porque estamos ante un asalto a las instituciones, es un golpe de Estado encubierto. Sin embargo, el clamoroso silencio ha sido la única respuesta. ¿Nos parece tan preocupante que se vincule la Fiscalía con el gobierno como el silencio de la institución ante semejante afirmación? Es decir, realmente en este segundo párrafo, que es muy largo, la Asociación de Fiscales está estallando no contra el presidente del gobierno, sino contra el mismo fiscal general del Estado. Se está rebelando en contra del fiscal. Vamos a ir al tercer párrafo. Yo la verdad que me espero que el fiscal general del Estado vaya a sufrir de aquí a poco los mismos scratches que el mismo presidente del gobierno en Paiporta o esquiando.
Y creo que sin justificarlo, es lógico que esto suceda debido a el atropello, debido al asalto, debido a su comportamiento, que en el fondo es bastante controvertido, por decir un eufemismo, ¿no? Al final la gente se quiere defender de este tipo de ataques y si la única herramienta que tiene para defenderse es el insulto, porque las instituciones no están funcionando, porque la oposición no puede hacer nada, porque el rey no puede hacer nada, porque esta banda prácticamente tiene despejado el camino para hacer lo que quiere, pues entonces es natural y lógico, comprensible, que no es justificable, que la gente al final recurra al insulto porque es al final fruto de su propia impotencia. Vamos a leer el tercer párrafo. El Ministerio Fiscal no se integra en el gobierno, es decir, que no es un ministerio más, sino que se ha constituido en defensa de toda la sociedad sin distinción y es ajeno a los movimientos políticos, al hecho de que esté un gobierno, que esté otro, etcétera, etcétera. El fiscal general del Estado pertenece y no al gobierno, y el fiscal general del Estado pertenece y no al gobierno y está al servicio de toda la sociedad, no a los del gobierno de turno. Este párrafo se nota que está escrito quizás con más con las emociones que con la razón, porque no está nombrando dos veces gobierno en la misma palabra. Lo que demuestra este párrafo es el ánimo realmente caldeado por parte de la Asociación de Fiscales en contra del gobierno. En este párrafo, la Asociación de Fiscales está apuntando el dedo en contra del gobierno. Fíjate cómo en 3 párrafos la Asociación de Fiscales ha identificado y señalado a 3 elementos. En el primer párrafo, al presidente del gobierno. En el segundo párrafo, al fiscal general del Estado. En el tercer párrafo, al gobierno en su totalidad. Y vamos al cuarto párrafo. La comunicación pública de la Fiscalía General no puede ponerse al servicio de intereses partidistas. Por el contrario, es necesario, aquí sí, un comunicado dirigido a toda la sociedad explicando sin matices su posición neutral y su independencia respecto al Ejecutivo. Y en este cuarto párrafo está haciendo una llamada a la acción, este comunicado, pidiendo al fiscal general del Estado que se pronuncie, que deje de estar en silencio, que salga al descubierto, que se quite el careto, que podamos verle, porque si contesta veremos qué es lo que dirá. Y ahí se puede pillar los dedos, pero si no contesta, se delatará en su condición partidista que le deslegitima en el cargo. Hay que considerar que ese fiscal general del Estado no reunía los requisitos para ser nombrado como fiscal general del Estado, sino que se nombró además en un procedimiento que, de hecho, fue reprobado, y al final el gobierno con un escamotage consiguió que el fiscal permaneciera en el nombramiento. ¿Y por qué se nombró a este fiscal general del Estado? Porque Pedro Sánchez, en el fondo, esta es una lectura de intenciones que hago yo, tenía claro que ese fiscal general del Estado hubiese sido fiel a defender todos los intereses del gobierno. Es decir, que todo esto forma parte de un plan de asalto a las instituciones por el que el mismo fiscal general del Estado que está siendo investigado inició en su cargo siendo reprobado y no cumpliendo con las condiciones de competencia mínimas para ser nombrado como tal. Es decir, es toda una anomalía y parece ser que no hay mecanismo. Es increíble que en España no existan mecanismos para revertir esas irregularidades. Y el hecho de que no existan esos mecanismos nos hace pensar que precisamente estamos a la merced de una banda de presuntos delincuentes. No hay que olvidar que presunto delincuente, fiscal general del Estado por ser investigado todavía presuntamente, que quieren utilizar las instituciones del Estado ¿para qué? Para administrar el poder y, entiendo yo, para permanecer en él. Porque claro, uno no hace todo esto para marcharse mañana o dentro de 2 días, ¿verdad? Y a mí me resulta curioso, me resulta realmente que nos tiene que hacer reflexionar el hecho de que la democracia española no dispone de mecanismos para retroceder procedimientos que no son correctos o no son justos, como este. ¿Por qué? Porque en el fondo hoy es este fiscal. Y si un día cambia, pues va a ser otro fiscal. Si un día cambia de partido, va a ser otro partido. Los españoles seguimos estando a la merced de voluntades orientadas a atacar el poder para poseerlo y para utilizarlo en contra de los ciudadanos. O
afín a intereses concretos, ¿no? Y este es un ejemplo. ¿Cómo puede ser que un fiscal general del Estado, habiendo sido reprobado, habiéndose recurrido el procedimiento de nombramiento, siga estando en el cargo? ¿Y cómo puede ser que un fiscal general del Estado, después de todo esto, incluso acabe siendo investigado, por tanto, sume y siga en las irregularidades y siga permaneciendo en el cargo sin dimitir o sin disponer la democracia de un mecanismo para prescindir de él? ¿Por qué no existen esos mecanismos? ¿Por qué la oposición o las oposiciones no hacen de verdad oposición? ¿Por qué luego, cuando llegan otros al gobierno, no se encargan de poner esos mecanismos? Habría que cuestionárselo, ¿no? Porque en el fondo todos quieren lo mismo, quieren el poder. La cuestión es que aquí hemos llegado ante una banda de presuntos criminales que le trae sin cuidado ir con la chorra fuera, como se suele decir. Y entonces, pues están superando todas las líneas rojas, ¿no? Pero eran líneas rojas morales, porque la democracia no había dotado a esas instituciones de mecanismos para defenderse. Y esto es el real peligro al que estamos siendo expuestos, ¿no? De que alguien está utilizando de forma partidista, están tomando posesión de instituciones, de organismos para utilizarlos de cara a su propia ventaja e incluso para orientarlas en contra de aquellos ciudadanos que posiblemente les cuestionen o les resulten incómodos. Un comunicado tremendo que hay que considerar las fechas: 20 de diciembre, cuando la palabra del presidente del gobierno, 30 de diciembre, cuando la Asociación de Fiscales se pronuncia, es decir, no ha querido que pasara el año, no ha querido que pasaran más de 10 días, ha habido fiestas de por medio, pero este comunicado de la Asociación de Fiscales es realmente demoledor, es realmente preocupante, porque representa un poquito esa campanilla, ¿no? Ese chivato de alarma de cuando se te salta, ¿no? Dentro del coche, una de esos chivatos rojos que afectan al motor, ¿no? Y aquí estamos llegando a un punto que el coche se puede parar, la democracia se puede parar, el Estado de Derecho se puede parar, las separaciones de poderes, todo está siendo asaltado para beneficio propio, ¿no? Un comunicado de 4 puntos que señala a 3 organismos: primero, presidente del gobierno; segundo, fiscal general del Estado; tercero, el gobierno en toda su totalidad; y en el 4º párrafo hace una llamada a la acción acorralando al fiscal general del Estado y pidiéndole que se pronuncie. Ahora veremos, el fiscal general del Estado se va a pronunciar y veremos qué palabras utilizará, porque de no pronunciarse se delatará a sí mismo, y ojalá esto sea prueba suficiente para incrementar la presión judicial contra él. Veremos qué es lo que ocurre, pero me gustaría saber qué es lo que opinas de este comunicado, qué es lo que opinas de este análisis. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, no olvides suscribirte a este canal y a mi canal de directos. Te dejo en la primera línea de descripción el enlace. Dale me gusta, suscríbete, comparte, activa la campanita y así nos veremos en los próximos vídeos, pase lo que pase. Chao.